Hola a todos. ¿Cómo están? Aquí Ryolwex con otro video. Solo quería decirles que gracias por el apoyo que le dan a los vídeos. A los primeros 5 en pedir saludos los saludaré en el próximo video. Sin más comenzamos. Capítulo 4. Después de haber tomado el metro con sus 3 amigos, Izuku llegó a su hogar, cenó e hizo las tareas que le mandaron sus profesores, y cuando terminó sacó su libreta de habilidades de los aliens y lo puso en la página de la imagen del prototipo de su traje de héroe. Izuku agradeció haber comprado los materiales con el dinero que consiguió vendiendo sus cosas de All Might y un buen precio. Izuku se iba a transformar en XLR8, pero prefirió no hacerlo y empezó a terminar su traje. Cuando lo terminó de hacer, vio que eran las 8 p.m., vio el Chaketrix y empezó a girar el dial hasta presionarlo y una luz rosa ilumina el cuarto. Al disiparse se vio que a quien invocó, fue a B. Oh, Izuku, ¿para qué me llamaste?, preguntó la lepitoterrana al pecoso. Izuku. Bueno, te invoqué ya que hoy era tu turno de pasar tiempo fuera del reloj, lo diría con una pequeña sonrisa. Entiendo, lo dice con calma solo para después besarlo en los labios. Algo que había pasado durante los 9 meses, es que Izuku descubrió el propósito de las aliens. Flashback. Era el 8º mes antes de la prueba de ingreso. Izuku estaba en la playa de Dagoba ya totalmente limpia y estaba tirado en la arena. Después vio el Chaketrix recargado y lo presiona para traer a Marin, ya que era su turno. Marin. Hola Izuku, ¿quieres entrenar en el agua conmigo?, lo diría con una sonrisa que si fueras de un mundo normal te asustarías. Izuku. No, hoy es turno de pasar tiempo fuera del reloj, lo diría levantándose de la arena, acercándose al agua donde estaba Marin. Marin. ¿Y no quieres que hagamos algo?, preguntó. Izuku. Claro, lo diría para girar el dial del Omnitrix y transformarse en acuático y empezar a divertirse en el agua con Marin. Después de 10 minutos Marin volvió al Chaketrix y el pecoso volvió a ser normal. Estaba en la arena girando el dial del Chaketrix, cuando lo giró de cierta forma, empezó a girar solo y todas las aliens salieron confundiendo a Izuku. Izuku. Chicas, ¿qué acaba de pasar?, lo preguntaría confundido de ver a las 10 aliens fuera del Chaketrix. Pero la mayoría estaban sonrojadas y miraban al peliverde de una forma que lo asustó. La primera en dar un paso adelante fue Liz. Liz. Izuku, hay que hablar contigo, por alguna razón, lo que hiciste en el reloj nos afectó, ahora sabemos nuestro verdadero propósito, lo diría para el asombro del peliverde. Izuku. ¿Qué fue lo que recordaron?, preguntó. Después de que Liz diera una clase de las relaciones que tú ya sabes y que deben reproducirse con el portador del Chaketrix con todas las aliens que albergan en el reloj. Izuku quedó en blanco y en shock total, ahora sabía que las alien, las cuales consideraba como seres especiales para él, son para fines de reproducción de crías. Sin duda alguna ahora quería encontrar al creador del Omnitrix y Chaketrix, para romperle todos los huesos por crear tremenda barbaridad. Izuku. Entonces, ustedes y yo, lo diría rojo como un tomate maduro. Flere. Esto, debe ser demasiado para ti, ¿no?, lo diría con un gran sonrojo que no se demuestra por sus llamas. Shiva. Pero, durante estos meses, te hemos conocido mejor, lo diría acercándose a Izuku. Eres una buena persona, amable, bondadoso, con un gran sentido de la justicia que nos gusta, lo también acercándose al pecoso. Cristal. Nunca te aprovechaste ni abusaste de nuestro poder, lo dice también acercándose. Todas las aliens. Es por eso que te amamos, lo diría para que el pecoso esté en verdadero shock. El pecoso nunca pensó que esto podía pasar, si bien venían de un reloj y con esos fines de verdad lo aman. Siempre creyó que nadie se fijaría en un patético sin don. El peliverde alzó la mirada, tenía muchas lágrimas, pero con sinceridad dijo. Izuku. Yo las acepto, en mi corazón, lo diría para ser derribado por las 10 alien y que estas lo llenen de besos. Fin del flashback. Nota, es el Chaketrix, no necesito desarrollar a las aliens, ya saben cómo es Izuku porque, bueno, tienen su ADN y siempre ven lo que hace, fin de la nota. Volviendo al presente. Se podía ver al pecoso en su cama todo desarreglado quedándose dormido, después de haber hecho algo con B. A la mañana siguiente. Izuku había llegado a la UA. Empezó a tener sus clases habituales hasta que ya, era la hora de la clase de entrenamiento de héroes. El profesor era. All Might. Estoy entrando como una persona normal, lo diría entrando como un subnormal. Apariencia musculosa de All Might. Muchos de los estudiantes se emocionaron menos 3.
Los cuales eran, un bicolor de cabello de mitad blanco y mitad rojo. Bakugou, ¿por qué no le dio importancia? Izuku, ¿por qué bueno? Era el héroe que le rompió sus sueños, no lo odiaba pero tampoco se siente al gusto de querer estar en el mismo lugar que el héroe. Ni hablar de las aliens adentro del Chaketrix, querían salir y hacer mierda al pez globo por romperle los sueños a su querido peliverde. All Might fijó su mirada en Izuku. Y este solo lo mira con una cara de me vales verga. El héroe se mantuvo tranquilo, pero para serle sincero a sí mismo, se siente como un hipócrita, por haberle destruido los sueños a Izuku, solo para que no esté en peligro, y ahora está en el curso de héroes con 2 quirks. Le hace la misma explicación a la clase, como en la historia original, y explica que esta clase, serán combates, de entrenamiento. Eso emocionó a algunos. Uno de ellos, era Bakugou, que quería aplastar a Izuku por, según él, tratar de superarlo. All Might con un control presiona un botón y de las paredes salieron maletines con las iniciales de la clase 1A. All Might. Estos trajes fueron hechos por el curso de apoyo, gracias a sus especificaciones, lo diría con su típica sonrisa de nada me va a enojar. Todos tomaron sus respectivos maletines y fueron a cambiarse. Izuku tenía el maletín con el prototipo de su traje, lo había dejado en el curso de apoyo por las indicaciones que le dieron sus profesores. Ya en la ciudad falsa. Todos los estudiantes estaban con sus trajes de héroes, pero faltaba uno. All Might. Bien, ya que todos están aquí, lo diría con su sonrisa, pero alguien lo interrumpe. Lida. Disculpe, All Might Sensei, pero falta Midoriya-kun, lo diría el peli azul con su traje de héroe. Traje de héroe de Lida. Tokoyami. Si aún no ha llegado, lo diría el cabeza de cuervo con su traje de héroe de Tokoyami. En eso, en la entrada de la ciudad falsa, acaba de llegar el pecoso con su traje de héroe. Traje de héroe de Izuku. Todos vieron a Izuku llegar con su traje de héroe. Uraraka. Midoriya-kun, qué bien que llegaste, lo diría acercando de más al pecoso, tu traje de héroe se te ve increíble, lo diría con una sonrisa la cachetes de Mochi. Izuku. Gracias Uraraka-san, lo diría súper nervioso por tener a la castaña demasiado cerca de él, temiendo que las aliens quieran romperle los huesos a la cachetes de Mochi. Tu traje de héroe se te ve muy bien a ti, lo diría aún nervioso. Traje de héroe de Uraraka. Uraraka. Gracias, pero no di muchos detalles de mi traje, yo quería que fuera de otro material, lo diría para hacer gestos raros con sus manos. La clase de héroes es increíble, lo diría un enano con cabello de uva viendo a Uraraka. En eso Izuku le dio un zape al enano dejándole un chichón en la cabeza. Todos se reunieron con All Might, y este explicó cómo sería la prueba. All Might. Bien, la prueba es la siguiente, lo diría para leer unas hojas de papel. Todos tenían una gota de sudor por eso. Otros murmuraban de que All Might no es un buen maestro. All Might. Serán de equipos de 2, héroes y villanos. Los villanos han implantado una bomba en uno de los edificios, los héroes tienen que desactivar la bomba, explicaría mientras sigue leyendo las hojas. Los equipos serán a la suerte, lo diría dirigiendo la mirada a los estudiantes. Lida. Sensei, ¿por qué va a ser así los equipos? Lo diría moviendo sus brazos como robot. Antes de que All Might respondiera, Izuku habló. Izuku. Es obvio, en el trabajo de los héroes, hay ocasiones en los que nos tocará trabajar con héroes de otras agencias, esta prueba es para que nos acostumbremos, respondería el pecoso. Yaoyorozu. Esa es una respuesta muy cierta, Midoriya-san, es algo que tenemos de tener en cuenta, lo diría la azabache positivamente por la respuesta del pecoso. Traje de héroe de Yaoyorozu. All Might. Tienen toda la razón, en este trabajo tendrá que trabajar con muchos héroes desconocidos, respondería All Might elogiando la respuesta del peliverde. Lida. Cierto, lo que esperaba de ti Midoriya-kun, lo diría viendo la respuesta inteligente del pecoso. Los equipos son iguales a la de la historia original. Uraraka. Parece que es el destino Midoriya-kun, lo diría sonriente por haberle tocado a Izuku como compañero en esta prueba. Izuku. Hagamos nuestro mejor esfuerzo, lo diría con determinación ya que el equipo rival es Bakugou y Lida. Los demás estaban en una sala de observación, para ver el desempeño de sus compañeros. En el edificio. Bakugou y Lida estaban al lado de la bomba calentando para la prueba. Lida. Aunque sea una prueba no me siento bien haciendo de villano, lo dice con frustración. Bakugou. Tú, 4 ojos, ¿en serio Deku tiene un Kirk? Lo diría con molestia el musulmán al peli azul con lentes. Traje de héroe de Bakugou. Lida.
Mi nombre es Lida, ¿y no viste ayer cómo invocó a esa mujer de 4 brazos, la rápida y cómo literalmente se transformó en el mismo ser de 4 brazos? Es obvio que si tiene un Kirk, lo primero lo diría ofendido, lo segundo con afirmación. Mientras tanto afuera del edificio, Izuku y Uraraka, estaban planeando una estrategia para ganar. Izuku. Ok, el plan es el siguiente, conociendo a Bakugou lo más seguro es que vendrá a pelear contra mí, en ese tiempo te escabullirás a donde está situada la bomba, Lida estará vigilando y despejará la habitación para que no haya nada que puedas usar, sabiendo cómo es tu don, lo diría explicando el plan a su compañera. Uraraka. Wow, ese es un increíble y muy efectivo plan, lo diría asombrada por el corto tiempo de planeación que tuvo el pecoso. ¿Y en serio estás seguro de que vendrá hacia ti? Lo diría algo preocupada por su amigo de que no pueda con Bakugou. Izuku. Conozco muy bien a Bakugou, él vendrá a pelear contra mí, si por pequeña posibilidad de que coopere con Lida, ya tengo un plan B, y es el siguiente usaré a XLR8 y te llevaré en mi espalda para que toque salida y comience a flotar y después los dos ir contra Bakugou, respondería calmadamente. Uraraka. Es un sólido plan, lo diría aún más asombrada por el pensamiento analítico de Izuku. Por lo que me explicaste de Bakugou y lo que harán, parece una batalla predestinada entre hombres, lo diría con algo de duda. Izuku. Tal vez para él, para mí es solo una prueba, respondió con calma. En la sala de observación. Olmig con un comunicador. Jóvenes tienen 30 minutos hasta que la prueba termine, ahora empiecen, lo diría aún con su sonrisa y viendo por las cámaras al igual que los demás estudiantes. Izuku. Es la hora, Uraraka hazno flotar. Uraraka. De acuerdo, lo diría para tocar al pecoso y a sí misma y empezar a flotar. En el edificio. Bakugou. Vigila la bomba, lo diría para irse. Lida. Espera Bakugou-kun, no puedes ir de frente sin un plan, lo diría serio el Robocop humano. Bakugou. Yo ya tengo un plan, y es ir a aplastar a Deku, lo diría para dejar solo a Lida con la bomba. Lida. ¿Por qué me tocó a Bakugou de compañero? Lo diría frustrado. Con Izuku y Uraraka. Ambos llegaron a la ventana más alta. Entraron por esta y Uraraka dejó de usar su Kirk en ellos mismo para empezar a moverse. Izuku. Atenta, no sabemos de dónde puede aparecer, lo diría con la guardia alta. En eso Bakugou aparece en el pasillo para lanzar una explosión, que Izuku esquivó llevando a Uraraka consigo. Bakugou. Maldito nerd, ven y pelea, lo diría con una sonrisa de psicópata a Izuku que se ponía de pie junto a Uraraka. Izuku. Uraraka-san, rápido ve, le dice empezando a seleccionar al alien adecuado. Uraraka. Claro, suerte Midoriya-kun, lo diría para irse a donde está la bomba. Izuku. ¿No vas a ir tras ella? Le preguntaría a Bakugou, que esté solo bufó de molestia. Bakugou. El 4 ojos podrá con ella, mi único objetivo es destruirte, lo diría con enojo y con una sonrisa que el mismo diablo se burlaría. Mente de Izuku. Podría usar a Shokan y derrotarlo rápido, pero corro el riesgo de destruir parte del edificio, lo más probable es que Olmig nos quite puntos a Uraraka-san y a mí, así que esta vez, seré cuidadoso y a la vez le mostraré que sus explosiones no son tan fuertes como él piensa que son, lo pensaría serio para detener el dial. Bakugou. ¿Qué tantos piensas nerd? Lo gritaría para ir a darle una explosión a Izuku. Este mismo, movió el dial por accidente poniendo la silueta de otro alien y presionarlo por accidente. Mente de Izuku. Diablos no, lo pensaría para ser envuelto en una luz verde y al disiparse se puede ver a Izuku convertido en cuarzo force. Izuku. Qué suerte tengo, lo diría al ver que al final sí se convirtió en el alien que quería por accidente. En la sala de observación. Los estudiantes estaban impresionados por la nueva forma de Izuku. Olmig reconoció esa forma, era la misma que Izuku usó en la prueba de ingreso para salvar a Uraraka. Wow, se convirtió en un sujeto hecho de diamante, lo diría una chica invisible. Si se ve asombroso, lo diría un chico azabache con cintas en los codos. ¿Qué clase de habilidades tendrá, Kero? Lo diría una chica con cara adorable. De vuelta al edificio. Bakugou se sorprendió de la nueva forma de Izuku. Bakugou. Aunque cambies de forma, nunca podrás vencerme, lo diría para tirarle una explosión en la cara a Izuku. Pero no se movió o se quejó del dolor. Bakugou siguió tirando explosiones por todo el cuerpo de diamante de Izuku. Pero este ni se inmutaba ni mostraba signos de dolor. Mente de Izuku. Creo que subestime la defensa de cuarzo force, no siento dolor, solo siento el humo de las explosiones, pensaría bastante impresionado por la defensa y resistencia que da este alien.
En la sala de observación. Todos estaban asombrados, ya que el pecoso en esa forma no muestra signos de dolor. Es impresionante, lo diría un chico rubio con cola. Debe de ser muy fuerte, lo diría un rubio con un rayo en el cabello. Mente de All Might. ¿Hasta qué punto puede llegar la defensa de esa forma, joven Midoriya? Lo pensaría verdaderamente asombrado. En el edificio con Uraraka. Ella ya había llegado a donde está la bomba. Se escondió para que Lida no la vea, pero se estaba muriendo de la risa por ver la actuación de Lida y no pudo aguantar la risa y la detecta y empezó a tratar de atrapar a Uraraka. Con el pecoso. Seguía recibiendo las explosiones de un Bakugou que se veía ya más cansado. Izuku. Terminaste, lo diría viendo a Bakugou jadeando. Bakugou. Nunca, lo diría para volver a intentarlo. En eso Izuku creó una pared de diamante separando a Bakugou de él y el Omnitrix empezó a parpadear en rojo y en un destello rojo Izuku volvió a la normalidad. Izuku. Justo a tiempo quedan como unos 20 minutos, el reloj estará listo en 5 minutos, lo dice para sí mismo y luego irse a otra parte del edificio. Bakugou trataba de destruir la pared de diamante, no pudo. Ya estando, realmente enojado empezó a destruir las paredes del edificio e irse a buscar a Izuku. Mientras tanto con Uraraka. Seguía tratando de tocar la bomba, pero Lida era más rápido que ella. Lida. Ríndete héroe, nunca podrás detenerme, lo diría actuando como villano. Uraraka tenía que aguantarse más la risa por la exagerada actuación de Lida. Con el peliverde. Iba a ir a ayudar a Uraraka, ya que había encerrado a Bakugou en ese corredor. La única manera que tiene para salir, es saltar por la ventana o volar en pedazos las paredes del edificio. En eso se agachó, logrando esquivar una explosión del pelicenizo que salió de la pared. Izuku agradecía a Dana por entrenarlo en reflejos. Bakugou. Ya no tienes a dónde ir Deku, estás acorralado, lo diría jadeando del cansancio ya que estuvo 4 minutos volando paredes buscando a Izuku. Pero no a todas las paredes las volaba, Bakugou no era estúpido, sabía que si seguía volando muchas paredes el edificio colapsaría. Izuku notó que si estaba acorralado y vio el Chaketrix, lo iba a usar para que las aliens lo ayuden a salir de este predicamento. Bakugou posicionó uno de sus brazos y con el otro iba a jalar un gatillo de uno de los guanteletes en forma de granadas. En la sala de observación. All Might. Joven Bakugou, no lo haga, matará al joven Midoriya, dijo a través del comunicador. Bakugou. No morirá, si salta por esa ventana que tiene al lado, lo diría viendo una ventana al lado de Izuku. En eso Bakugou jaló del gatillo, así generando una gran explosión, que destruyó gran parte del pasillo y que hizo temblar el edificio. Con Uraraka. Había sentido el temblor junto con Lida. Lida. ¿Pero qué? Exclamaría alterado por el temblor. Uraraka. Espero que estés bien Midoriya-kun, lo dice preocupada por el pecoso. De vuelta a la pelea. Bakugou con una sonrisa de arrogancia. ¿Qué te pareció eso Deku? En eso la nube de polvo desapareció y estaba ahí Cristal con una expresión de te voy a hacer sufrir. Bakugou estaba en shock, cuando el peliverde, había llamado a sus entidades. Cristal. Esa, fue la explosión más decepcionante que he visto en toda mi vida, lo diría con seriedad hacia el pelicenizo Bakugou estaba congelado y en shock, era imposible, fue una explosión muy potente y la entidad de diamante, no sufrió ni un solo daño. En la sala de observación. Todos tenían la quijada hasta el suelo. Incluso All Might. No podían creer que el peliverde, llamó a una entidad con el mismo don de diamante y salió sin ni un mísero daño de esa explosión. De vuelta a la pelea. Izuku. Esto se acabó, lo dice con un bate de béisbol hecho de diamante y le dio un batazo en la cabeza a Bakugou, aprovechando que aún estaba en shock. Gracias por la ayuda Cristal y lamento que tuvieras que ser el escudo humano, lo diría el peliverde disculpándose con la Petrozapien. Cristal. No te preocupes, haría cualquier cosa por ti, lo diría con una sonrisa que le sacó un sonrojo al peliverde. En eso Izuku se calmó y empezó a usar el Chaketrix nuevamente, y al presionarlo una luz rosa apareció y de ella salió Dana. Dana. ¿Qué necesitas que haga Izuku? Lo diría lista para la acción. Izuku. Necesito que vayas con Uraraka y neutralices la bomba falsa, lo diría estando al lado de Cristal. Dana. Es demasiado fácil, yo me encargo, lo dice para luego irse y llegar con Uraraka y arrebatarle la bomba a Lida con facilidad. All Might desde el comunicador. Los héroes ganan, lo diría aún choqueado por lo de antes. Uraraka. Lo hicimos, lo diría para acercarse a Dana, fue increíble tu velocidad es impresionante. Dana.
No fue para tanto, pero gracias, lo diría para chocar los 5 con Uraraka. Un rato después. Ya en la sala de observación se ve llegar Izuku sin cristal y Dana, ya que volvieron al Chaketrix sin la necesidad de agotarse el tiempo. Y estaba junto a Uraraka esperando a All Might. Mientras esperaban, Izuku fue bombardeado por preguntas de sus compañeros. Eso fue asombroso, Midoriya, eres realmente varonil. Me presento, soy Kirishima Eijiro, se presentaría el ahora identificado Eijiro Kirishima. Traje de héroe de Eijiro Kirishima. Fuiste muy realmente increíble, soy Mina Asido, lo diría la identificada como Mina Asido. Traje de héroe de Mina Asido. Sí que impresionante a todos, soy Hiroki Oka, lo diría impresionada la ahora identificada Hiroki Oka. Traje de héroe de Hiroki Oka. Y así se presentarían todos al Peliverde, que estaba tan rojo de la vergüenza por ser halagado por sus compañeros. Las aliens que estaban adentro del Chaketrix estaban felices de que su Peliverde sea reconocido. En eso All Might llega. All Might. El joven Bakugou ahora está en la enfermería, lo único que puedo decir es, buen trabajo joven Midoriya y jovencita Uraraka, lo diría felicitando a los dos, que estaban felices por haber hecho un buen trabajo. ¿Y qué aprendieron de este encuentro?, preguntó All Might a sus estudiantes. Yao Yorozu. Lo que pude notar, fue que Midoriya-san, hizo una estrategia sólida y uno de respaldo, trató de minimizar los daños lo mejor que podía, Uraraka hizo un buen trabajo también, a la hora de ocultarse, aunque, se detendría ya que All Might tomaría la palabra. All Might. Jovencita Uraraka, cuando usted vio al joven Lida, se rió haciendo que éste se diera cuenta de su presencia, en una misión de espionaje, el sigilo es la prioridad, lo diría viendo a la castaña aceptando su error. Y el joven Lida, bueno, pudo adaptarse bien a la situación, solo perdió por la estrategia del joven Midoriya, así que joven Lida, buen trabajo y siga mejorando, lo dice con un pulgar en alto hacia Lida. Lida. Sí sensei, lo diría recto. En eso el resto de combates pasó como en la historia original. Las clases pasaron normales, claro, Bakugou seguía en la enfermería. El batazo que le dio el Peliverde fue muy fuerte. Izuku pudo conocer mejor al resto de sus compañeros. Pero con el que casi no habló fue con su compañero Todoroki Shoto. Todoroki Shoto. Ignorando eso, las clases pasaron normales. Así pasó el segundo día en la UA para Izuku. En un lugar desconocido. En medio del espacio exterior, se podía ver una nave. Después de estar tanto tiempo exiliado y construir mi propio Omnitrix, descubro que está en posesión de un humano, que debo admitir que se ve bien, lo dice alguien parecido a Izuku, solo que completamente albino y ojos rojos. Fin del capítulo. Capítulo 5. Era el tercer día de clases para Izuku. Acaba de llegar a su salón después de haber logrado evitar a los periodistas, que estaban en la entrada de la academia, al enterarse que All Might era sensei en la UA. Después de haber logrado llegar. Por segunda vez llegó de primero, después de repasar su libreta llena de información sobre las transformaciones y habilidades de las aliens. Sus compañeros empezaron a llegar, empezó a conversar con su grupo de amigos, quienes eran, Lida Tenya, Lao Yorozu Momo, Uraraka Ochako, Tokoyami Fumikage. Este último es a palabras del mismo y de Tokoyami, los que comparten algo en común, que es que ambos pueden invocar entes. Solo que Tokoyami solo tiene uno llamado Dark Shadow y está pegado a su cuerpo. También se unieron a la conversación un rubio con un rayo negro en pelo llamado Kaminari Denki, una chica invisible con el nombre de Agakure Toru. Apariencia de Kaminari Denki. Apariencia de Agakure Toru, XD. También se unieron Hiro y Kirishima a la conversación. Después de un rato Aizawa había llegado, y todos se sentaron en sus asientos. Aizawa. Bien clase, este tema tratará de algo de suma importancia, por todo el curso de héroes que tendrán, lo diría haciendo que los estudiantes estén nerviosos y asustados. Hoy elegirán a su presidente de clase, lo diría para que la clase se quedara callada. Pero el silencio no duró y todos menos Izuku, Bakugou y Todoroki, gritarían. Es un tema de una escuela normal. Aizawa. Silencio, lo diría con su mirada aterradora. Bien, no me importa cómo lo decidan, pero no me despierten, entendido, lo diría para quedarse dormido en su saco de dormir. Todos estaban pidiendo que los eligieran, claro, menos dos personas que eran Izuku y Todoroki. El primero porque cree que no puede y Todoroki porque no y ya. Lida. Silencio, lo diría para silenciar a los demás. Es obvio que esto no funcionará, no nos conocemos lo suficiente, así que yo propongo que hagamos una votación, de acuerdo, lo diría para que al final el resto asienta.
Los votos fueron como en la historia original, quedando Izuku como el presidente y Yaoyorozu como la vicepresidenta. Bakugou. ¿Qué? ¿Por qué votaron por el maldito nerd? Lo gritaría molesto para ser ignorado por todos. No me ignoren, lo gritaría enojado. Izuku. ¿Pero por qué votaron por mí? Lo diría nervioso. Kaminari. Es demasiado obvio, Midoriya, eres el más fuerte de aquí, lo diría con una sonrisa el rubio. Hiro. Por tu desempeño en la prueba de héroes y villanos, destacaste más que nosotros, lo diría tranquila la peli morada. Kirishima. Sí, vamos Midobro, no te sientas así, alégrate, todos confiamos en ti, lo diría seguro de sus palabras el dientes de tiburón. Esas palabras hicieron que el peliverde esté decidido a no fallarles. Izuku. No los decepcionaré, lo diría con determinación al saber que sus compañeros confían en él. Yaoyorozu. Trabajemos en equipo Midoriya-san, lo diría con una pequeña sonrisa la azabache. Izuku asiente en confirmación. Aizawa. Ya decidieron, lo diría despertando. Toda la clase le mostró el resultado a su sensei. Aizawa. Midoriya, Yaoyorozu, ustedes ahora darán el ejemplo de la clase 1 a no me decepcionen, lo diría el pelinegro. La clase siguió hasta la hora del almuerzo. Izuku estaba en una mesa con su grupo de amigos. Izuku. Aún sigo sorprendido de que me eligieran, lo diría nervioso y comiendo su almuerzo. Uraraka. Pues, demostraste ser alguien realmente habilidoso en las estrategias, por eso yo voté por ti, lo diría la castaña con una sonrisa a Izuku. Tokoyami. Es correcto, manejaste muy bien la situación en las pruebas, por eso yo voté por ti, dice con su expresión habitual el batipollo. Yaoyorozu. También demostraste ser más astuto, por eso yo también voté por ti, lo diría con educación la azabache. Lida. Honestamente, demostraste estar a la altura en la prueba de ingreso, no dudaste en ayudar a alguien, y en la prueba de Olmig priorizaste no hacer daño al edificio, también, eres un gran estratega, por eso yo también voté por ti, lo diría con admiración el peli azul con lentes. Izuku con lágrimas cómicas. Chicos, lo diría sin poder creer que le dijeran cosas muy buenas de él. Les prometo que estaré a la altura, lo diría con alegría, que sacó una sonrisa de orgullo por parte de Lida y Tokoyami. De repente la alarma de la UA empezó a sonar por toda la academia. Yaoyorozu. ¿Qué está pasando? Lo diría confundida y seria. En eso, la mayoría de los estudiantes de todos los cursos empezaron a correr como si hubieran visto lo más aterrador de toda su vida. Izuku y sus compañeros estaban entre la multitud de estudiantes en pánico, empujándolos y quitándolos del medio con brusquedad. Izuku pudo ver en el suelo un conjunto de ropa flotante en el suelo sabiendo quién es. Izuku. Agakure-san, lo diría para tratar de ir con la chica invisible, lográndolo por poco y levantándola del suelo. ¿Te encuentras bien, Agakure-san? Lo diría viendo a la susodicha cubierta de polvo. Agakure. Gracias, Midoriya-kun, lo diría aferrándose al peliverde para que no la vuelvan a tirar al suelo. Fueron ambos empujados hacia la ventana del corredor, y Izuku pudo ver que los intrusos eran los mismos reporteros de la mañana. Izuku debía de avisar eso, pero ¿cómo? En eso ve a Uraraka cerca y Lida también, luego vio un megáfono en la parte alta de la pared del corredor. Izuku. Uraraka-san, Lida-kun los llamaría para que ellos se volteen a verlo, necesito que me ayuden, lo diría tratando de acercarse a ellos. Lida. Midoriya-kun, ¿qué pasa? Lo diría siendo empujado por los demás estudiantes. Izuku. Uraraka-san, necesito que me hagas flotar a mí y a Lida-kun, sé qué está pasando y necesito llegar a ese megáfono, les explicaría su plan apuntando hacia el megáfono. Uraraka, haciendo caso a su amigo, lo hace levitar junto con Lida y al usar su Kirk de motores en las pantorrillas, lleva a Izuku donde está el megáfono y lo toma para luego llevarlo hacia la entrada del corredor. Izuku usando el megáfono. Escúchenme, falsa alarma, son solo reporteros que burlaron la seguridad, repito, falsa alarma, lo diría para que todos los estudiantes se calmen y los de tercero se sienten avergonzados. Ya que ellos al estar en su último año son los que deben de dar el ejemplo y uno de los nuevos estudiantes de la clase 1 muestre más capacidad que ellos, los hace sentir como basura. Después de que se calmarán todos. Izuku avisó a su sensei de la intrusión de los periodistas. Aizawa entendió y le dijo a Izuku que lo que hizo estuvo bien y que no se le suba a la cabeza. Después de eso siguieron con sus clases. Aizawa. Escuchen, mañana tendremos una excursión a la USG, tendrán un entrenamiento de rescate, lo diría para ver a sus alumnos. La explicación es la misma que en la historia original. Al terminar todas sus clases,
Izuku iba al curso de apoyo, ya que quería ver si le podrían dar algunos materiales para añadirlos a su traje de héroe. Como le había pedido indicaciones a los profesores, llegó sin problema al taller del curso de apoyo. Cuando iba a abrir la puerta, esta sale volando por una explosión, derribando a Izuku y cayendo al suelo. Al disiparse el humo, Izuku sintió que tenía a alguien encima de él. Bueno, otra vez falló, ya que hora de comenzar otra vez, lo diría una voz femenina. Izuku pudo ver bien y era una chica de pelo rosa con ojos amarillos con una mira en las pupilas. Izuku estaba demasiado sonrojado y nervioso por tener a la chica encima de él. Izuku. Disculpa, ¿puedes bajarte?, lo diría tartamudeando por la vergüenza de esta situación. La chica vio hacia abajo y efectivamente, estaba encima del pecoso. Ella se levantó y una voz masculina dice: Atsume, ¿qué te he dicho sobre explotar los inventos?, lo diría un hombre con una excavadora como casco hacia la pelirrosa ahora identificada como Atsume. Atsume. Lo siento sensei, sabes, que evito esto, aún así que se le va a hacer, hay que aprender de la prueba y error, lo diría con una actitud optimista, la peligrosa. Izuku tosiendo falsamente para llamar la atención del señor. Izuku. Disculpe, ¿usted es Power Loader, el sensei del curso de apoyo?, lo preguntaría aún con su sonrojo de la vergüenza a la hora identificado como Power Loader. Apariencia de Power Loader. Power Loader. Sí, ese soy yo. ¿Necesitas algo?, le preguntaría al pecoso. Izuku. Sí. Verás, soy Midoriya Izuku del curso de héroes de la clase 1A, vine aquí porque me preguntaba si me podrían proporcionar unos materiales para mi traje de héroe, lo dice ya más calmado. Eso llamó la atención de la peligrosa. Atsume. ¿Quieres mejorar tu traje de héroe? ¿Y por qué no dejas que lo mejore yo misma? Soy muy buena en lo que hago, lo dice acercándose demasiado a Izuku. Dentro del Chaketrix. Liz. Sí, cómo no, nunca podrá llegar a hacer un invento que yo, lo diría con tono seguro. Las demás veían a Liz con una gota de sudor. Afuera del Chaketrix. Power Loader. Atsume, compórtate, lo diría viendo la actitud de su estudiante, claro, ¿cuáles materias necesitas? Izuku, logrando evadir a la peligrosa, sacó su libreta de habilidades de los aliens y le mostró los materiales que necesita. Power Loader. Sí que son específicas, lo diría viendo los materiales que pide el peliverde. Está bien, espera aquí, ya vuelvo con los materiales. Izuku esperaría. Pero nota la mirada de Atsume y fijó que estaba viendo el Omnitrix y Chaketrix. Atsume. Disculpa, pero ¿y esos bebés?, lo diría viendo el Omnitrix y Chaketrix. Izuku se confundió por eso. Izuku. ¿Bebés?, lo diría realmente confundido. Atsume. Así llamo a los inventos que creó, ahora dime para qué son, cuáles son sus funciones, lo diría viendo a detalle los relojes. Izuku. Son, solo unos equipos que me permiten usar mi Kirk, lo diría nervioso. Atsume. Se ven interesantes, ¿me dejas inspeccionarlos?, lo diría acercando sus manos a los relojes. Izuku. De ninguna manera, lo diría alterado y alejando sus brazos de Atsume. Atsume. Vamos, no pasará nada, lo diría acercándose más. Izuku. Lo siento pero no, además están pegados a mí, no me los puedo quitar, tendrías que arrancarme los brazos, explicaría para que después la peligrosa se deprima. En eso llegó Power Loader con una caja con los materiales que le pidió Izuku. Power Loader. Listo, aquí están los materiales que pediste, lo diría para darle la caja al pecoso. Izuku. Muchas gracias Power Loader sensei, le agradecería para voltearse y ver a Atsume. No te deprimas, de hecho, sé qué puedo hacer para compensarlo, lo diría con una sonrisa. Atsume. ¿Cómo Azi?, lo preguntaría curiosa. Power Loader escuchó también y la curiosidad también le entró. En eso Izuku empezó a seleccionar el dial para detenerlo y luego presionarlo. Una luz verde ilumina el pasillo, cegando a Atsume y a Power Loader. Al disiparse el humo, se pudo ver una criatura que parecía hecho de una especie de metal líquido. Izuku. ¿Tienen un objeto eléctrico con ustedes?, lo preguntaría el pecoso. En eso Atsume muestra una especie de pistola láser. En eso Izuku se fusionó con el láser mejorándolo a tal punto de ser un robot de baja estatura. Power Loader estaba en shock al ver cómo el pecoso, en esa forma, acaba de fusionarse con uno de los inventos de Atsume y mejorarlo de tal forma. Atsume tenía estrellas en los ojos al ver cómo el pecoso mejoró su bebé. Izuku. ¿Qué les parece?, lo preguntaría aún en el invento. Atsume. Es increíble, lo gritaría con gran entusiasmo.
¿Cómo haces eso?, lo preguntaría muy emocionada por ver más de lo que es el Pecoso en esa forma. Izuku. A esta forma, la llamo Ultra T, su habilidad característica es la modificación de los objetos eléctricos, explicaría tranquilamente. Power Loader, a escuchar la explicación de las capacidades de esa forma, se interesó demasiado. Power Loader. Disculpa Midoriya, ¿cuál es el límite de mejora que da esa transformación?, preguntó con intereses. Izuku. Creo que, hasta donde yo quiera, respondería con simpleza. Esa sola respuesta hizo que tanto Power Loader y Atsume quieran que el Pecoso los ayude en la fabricación de equipos de apoyo. Atsume. ¡Qué gran potencial! Por favor, ayúdame a crear más bebés, le pediría con estrellas en los ojos al peliverde. Izuku. En otra ocasión, está de acuerdo, lo diría para dirigir su mirada a Power Loader. Power Loader. Por favor, así ya no explotará el taller, lo diría de rodillas con lágrimas cómicas recordando que desde llegó Atsume, el taller ha explotado de muchas formas. Atsume se sintió ofendida por eso, pero aún así quiere la ayuda del Pecoso. Atsume. Genial, cuando puedas pasar por aquí por favor, lo diría con emoción. Izuku saldría del invento dejándolo con las mejoras. Izuku. Bueno, me tengo que ir, adiós, lo diría para irse. Atsume. Vuelve pronto, lo diría esperando el día en que la ayude con sus bebés. Apariencia de Atsume. Ya en la salida de la UA, el Pecoso se fue con su grupo de amigos. Fin del capítulo. Capítulo 6. Hoy era el cuarto día de Izuku en la UA. Había llegado temprano. Ya que hoy irían a la USG, después de que todos sus compañeros llegaran. Estaban en la entrada de la UA para montarse en el autobús que los llevaría a la USG. Todos llevaban puestos sus trajes de héroe. Aunque Aizawa les había dado una charla sobre que en muchas ocasiones, el traje puede ser una desventaja. Después de que el autobús llegara, todos entrarán en este mismo, ahora solo toca llegar a la USG. Mientras esperaban, Izuku estaba repasando sus anotaciones de las habilidades de los aliens, cuando una voz lo saca de su concentración. Midoriya-chan, lo diría una peliverde de ojos grandes. Izuku. Sí, ¿qué sucede, Asui-san?, le preguntaría a la peliverde. Asui. Llámame Tsuyukero, lo diría con un tono tranquilo. Izuku. Lo siento Tsuyu-san, lo diría nervioso, porque esa mirada de Tsuyu le daba escalofríos, ya que aunque parezca tranquila y estoica, pudo sentir una amenaza a la hora identificada Tsuyu Asui. Apariencia y traje de héroe de Tsuyu Asui. Tsuyu. Yo siempre digo lo que pienso, lo diría aún con su cara tranquila. Tu Kirk es demasiado increíble a mis ojos, ¿podrías explicar cómo funciona?, preguntaría muy curiosa la ramita kawaii. Todos inmediatamente giraron sus cabezas por eso. Hasta Bakugou, ya que era verdad, todos querían saber cómo funciona el Kirk del Pecoso. Izuku sin inmutarse iba a explicarles y le agradecía internamente a Liz y la inteligencia de materia gris, ya que tenía la explicación correcta y con lógica. Izuku. Pues es simple, ven los relojes que tengo en mis brazos, lo diría para mostrar el Omnitrix y Chaketrix. Pues resulta que tengo un Kirk de acumulación muy potente, pero a la vez inestable y muy peligroso. Me había encontrado estos relojes cerca de un basurero lleno de inventos fallidos, me llamó mucho la atención estos relojes, ya que estaban en perfecto estado. Cuando me acerqué lo suficiente se pegaron a mis brazos, explicaría calmadamente. Kaminari. ¿En serio te encontraste esos extraños relojes en un basurero?, lo preguntaría algo divertido. Izuku. Parece chiste pero es anécdota, lo diría con simpleza. Hiro. ¿Y no trataste de quitártelos?, diría la peli morada. Izuku. Eso fue lo primero que hice, pero no lo logré, después sentí como si me metieran una pequeña aguja en los brazos y después pude por primera vez usar mi Kirk, lo diría recordando el momento en el que se transformó por primera vez en Pyro. Izuku. Después le conté a mi madre, claro, primero no se lo creía, pero después se lo demostré, lo diría con una sonrisa nerviosa. Después fui al médico para determinar cómo es mi Kirk y llegaron a la conclusión de que tengo de transformación y invocación de entes, pero aún me sigo preguntando por qué son mujeres los entes, lo diría con su mano en la barbilla, obviamente mintiendo ya que sabe el verdadero motivo. Ha sido. Vaya, entonces tienes dos Kirks, lo diría la alien rosada. Kirishima. Es cierto, tu Kirk es demasiado poderoso, lo diría con una sonrisa dientuda. No es como mío, solo puedo endurecer mi cuerpo, lo dice enfureciendo su brazo. Izuku. Yo creo que tu Kirk es increíble, con el entrenamiento adecuado, puedes llegar a mejorarlo y ser muy fuerte, le diría para levantar el ánimo de su compañero pelirrojo. Kirishima.
¿De verdad piensas eso? Lo dice sonriendo. Izuku. Claro, no existen los Kirk inútiles, solo las personas que no saben cómo sacarle todo su potencial, lo diría recordando el Kirk de Aizawa. Hagakure. Hasta mi Kirk es útil, lo preguntaría la chica invisible. Traje de héroe de Hagakure Toro XD. Izuku. Por supuesto, derecho sería muy útil para misiones de espionaje, lo diría con una sonrisa. Toru se sentía feliz, era la primera vez que alguien le dice que su Kirk es útil. Aizawa. Silencio, lo diría viendo a sus alumnos callarse. Bien, ya llegamos, lo dice deteniendo el autobús. Todos bajaron de forma ordenada, ya que Izuku les había pedido amablemente que lo hicieran y como es el presidente de la clase y para otros, un rollo de canela. Cuando todos bajaron, pudieron ver a alguien con un extraño traje de astronauta. Izuku/Uraraka. Es el héroe 13, lo dirían emocionados al mismo tiempo. Apariencia de 13. 13 daría la misma explicación de los quirks como en la historia original. Todos entrarían a la USG. Pero de pronto la luz falla por unos momentos y al volver aparece un portal en el centro de la USG. Aizawa se altera y junto con 13 se ponen en guardia. Del portal sale un sujeto con muchas manos alrededor de su cuerpo, junto con una especie de pollo negro humanoide musculoso junto con una gran horda de villanos. Kirishima. Wow, la USG es impresionante, hasta tiene villanos falsos. Aizawa. Esos no son falsos, lo diría poniéndose sus goles. 13 protege a los alumnos, lo diría para ir a detener a los villanos. Izuku. Esperé sensei, trataría de detenerlo. 13. Todos atrás de mí, esto es un verdadero ataque de villanos, lo diría poniéndose al frente de los estudiantes, que se habían quedado en shock y otros asustados por ser atacados por villanos. Con los villanos. ¿Que dónde está All Might? Dice molesto viendo que no estaba All Might en el lugar. Tal vez no ha llegado joven Shigaraki, lo dice una niebla morada a la hora identificado como Shigaraki. Apariencia de Shigaraki. Shigaraki. Ok, esperaremos, pero mientras tanto nos vamos a entretener con los estudiantes y con sus dos patéticos profesores, lo diría con un tono de burla. Con Aizawa. Este le borraba los quirks a los villanos y los derrotaba con maestría. De vuelta con los villanos. Shigaraki. Kurohiri, dispersa a los estudiantes por toda la USG, entendido, se lo ordenaría viendo a la niebla morada ahora identificada como Kurohiri. Apariencia de Kurohiri. A sus órdenes joven Shigaraki. Mientras con los estudiantes. Izuku. Lida-kun, ve a pedir ayuda, no puedo enviar a una de mis entidades ya que las necesitaré, y eres uno de los más rápidos de aquí, lo diría serio al peli azul. Lida. ¿Qué? No puedo abandonarlos, lo diría viendo a Izuku. Izuku. Lida, tú eres nuestra esperanza de sobrevivir, lo diría serio. Lida. ¿Y por qué no vas tú? Tienes esa transformación que hace más veloz que yo, lo diría serio. Izuku. No puedo abandonar a mis compañeros, mientras tú vas por ayuda, iré a darle apoyo a Aizawa Sensei, lo diría serio viendo a Aizawa derrotar a más villanos. Lida. Ese es tu plan, no puedes involucrarte, los senseis lo ordenaron, reclamo a su presidente. Izuku. Lo sé, pero, como el presidente de la clase 1A debo protegerlos, tanto a ustedes como a Aizawa Sensei, lo diría con determinación. Lida iba a refutar pero Kurohiri apareció en escena. Kurohiri. Perdón por la interrupción, somos la Liga de Villanos y venimos a matar a All Might, lo diría con educación la niebla morada. Los estudiantes quedaron en shock por esa declaración. De repente Bakugou se lanzó hacia Kurohiri y le mete una explosión. Bakugou. ¿Qué te pareció eso, Lo diría con arrogancia y la vez irritación por escuchar que venían a matar a All Might. Kurohiri apareció otra. Nada mal, lo dice calmado. En eso la niebla se pone en los pies de todos. Rápidamente Bakugou junto con Kirishima, se lanzaron a atacar a Kurohiri. Izuku. Chicos no, lo diría alterado. En eso muchos de los estudiantes incluyendo al pecoso, fueron llevados a sitios diferentes de la USG. 13 atacó a Kurohiri con su Black Hole, logrando evitar que el resto de los estudiantes fueran dispersados. Pero Kurohiri abrió dos portales, uno enfrente del hoyo negro de 13 y otro atrás de este mismo, recibiendo un terrible daño por la espalda y cayendo ante Kurohiri. Los estudiantes restantes, 13, lo gritarían a auxiliar al héroe astronauta. Kurohiri se pone enfrente de entrada, para evitar que los estudiantes se escapen. Con Izuku. Este estaba cayendo del portal y aterrizó en la zona de inundaciones. Mente de Izuku. Estoy en la zona de inundaciones, pero ¿qué hago ahora? Mis amigos están en peligro, lo pensaría serio y preocupado por sus amigos.
En eso una lengua lo toma y lo saca del agua. Izuku. Ah, Suisan, lo diría saliendo del agua gracias a la peliverde rana. Tsuyu. Llámame Tsuyu, lo diría sería. Izuku. Lo siento, Tsuyu-san, lo diría nervioso. Midori, ya estás aquí, lo diría un enano con cabello de uvas. Izuku. Mineta-kun, lo diría a la hora identificado como Mineta. Apariencia y traje de héroe de Mineta. Los tres ven un gran barco, y se suben en él. Izuku asoma la vista afuera del barco y quedó perplejo, al ver a muchos villanos con kirk acuáticos. Izuku. Estamos rodeados, lo diría muy serio y un poquito temeroso por sus dos compañeros. Mineta. ¿Y ahora qué haremos? Lo diría asustado. Izuku. Descuida, Mineta-kun, todo estará bien, lo diría para calmar a Mineta. Mineta. Tienes razón, Midoriya, después de todo los villanos creen que pueden matar a All Might, es obvio que no tienen oportunidad, lo diría ya más calmado y seguro. Tsuyu. Mineta-chan, ¿no crees que ellos dijeran eso porque tal vez tengan algo que sí pueda matar a All Might? Lo diría estoica la ramita waifu. Ahora sí el enano estaba verdaderamente asustado. Mineta. No puede ser, vamos a morir, lo gritaría mientras lloraba del miedo. Tsuyu. Mineta-kun, ¿en serio quieres ser héroe con esa actitud Kero? Lo preguntaría estoica por el comportamiento del enano. Mineta. Apenas entramos hace 3 días, aún no estamos listos, le respondería a la ramita. Izuku. Este no es el momento, lo diría para pararlos. Necesitamos salir de esta situación, lo diría escuchando las amenazas de los villanos. Tsuyu. ¿Y cómo haremos eso Kero? Lo preguntaría viendo a su presidente. Izuku. Voy a idear un plan de escape, pero necesito saber sus dones, lo diría viendo a sus dos compañeros. Tsuyu. Comienzo yo, mi kirk se llama rana, puedo hacer todo lo que hace una rana, como saltar alto, pegarme a cualquier superficie, escupir mi estómago, expulsar baba tanto venenosa y no venenosa, explicaría la ramita. Mineta. Yo puedo desprender estas bolas moradas de mi cabeza y pegarse a cualquier superficie menos en mí, explicó. Izuku y Tsuyu se quedaron viendo a Mineta con cara de es todo. Mineta al darse cuenta de la mirada de los dos peliverde empezó a llorar. Mineta. Ah, ya sé que es un kirk inútil, lo diría llorando. Izuku. No, si es útil además ya tengo un plan, lo dice tratando de calmar a Mineta. Tsuyu. ¿Cuál es el plan Kero? Pregunta con un dedo en su mejilla. Izuku. Ok, primero saltaré, luego ustedes saltan lejos de aquí, Mineta, mientras salen de aquí, lanza todas las bolas moradas que puedas en el agua, ¿entendido? Terminaría de explicar su plan. Mineta. ¿Y qué harás tú? Lo preguntó. Izuku. Ya lo sabrán, respondió para posicionarse para saltar. De repente el barco es partido a la mitad y empieza a hundirse. Izuku. Bien listos ahora, lo diría para saltar y presionar el Omnitrix transformándose en Shokan. Tsuyu saltó también con Mineta, siendo agarrado por ella y empezó a tirar sus bolas moradas en el lago. Izuku en la forma de Shokan hace una bala aire, lo suficientemente fuerte para crear un vórtice en el agua y más las bolas moradas de Mineta, hicieron que los villanos quedaran pegados y fueran succionados por el vórtice. Con la potencia de la bala de aire de Izuku, fue mandado a la misma dirección en la que iba Mineta y Tsuyu. Tsuyu viendo el resultado del plan de Izuku. Sin duda eres increíble, Midoriya-chan, lo diría teniendo a Mineta con su lengua. Mineta. Está loco y la vez vamos a vivir, lo diría primero asombrado, lo último con lágrimas de alegría. Nota. Me saltaré la parte del Ida logrando salir de la Uji en busca de los héroes, porque pasó lo mismo que en la historia original, fin de la nota. Con los villanos. Shigaraki le había ordenado a ese pollo negro musculoso, ir contra Aizawa. El resultado pues, el pollo negro con esteroides estaba dándole una violada sin vaselina con los puños a la mamá oruga. Con Izuku. Ya habían llegado a la orilla junto con Tsuyu y Mineta. Mineta. Bien, ya que estamos a salvo, tenemos que ir con los demás, diría viendo en dónde están sus compañeros. Pero se topan con una vista más que horrible. Veían a su sensei siendo brutalmente masacrado por esa aberración de la naturaleza. Shigaraki. Excelente, ¿qué te parece esta creación Eraserhead? Esa criatura fue creada para matar a All Might y su nombre es Nomu, lo diría con una tétrica sonrisa viendo a Aizawa, siendo masacrado por la cosa ahora identificada como Nomu. Apariencia del Nomu. Aizawa trataba de borrar el kirk del Nomu, pero no pasaba nada y aún seguía, siendo brutalmente apalizado por la criatura. Izuku, Tsuyu y Mineta, estaban ocultos viendo preocupados el estado de su sensei.
Izuku. Se acabó, iré a ayudarlo, lo dice serio listo para ir a ayudar a su sensei. Mineta. ¿Estás loco? Ese villano con fetiche de manos, acaba de revelar que esa cosa fue creada para matar a All Might, lo diría realmente aterrado el enano. Tsuyu. Tiene razón, ¿qué podrás hacer Midoriya-chan? Lo dice preocupada y algo temerosa. Izuku. Pues ir y salvarlo, lo dice decidido. De pronto Kurohiri apareció al lado de Shigaraki. Kurohiri. Malas noticias, joven Shigaraki, uno de los estudiantes logró escapar y fue en busca de refuerzos, lo diría con calma la niebla morada. Shigaraki molesto y rascándose el cuello. Kurohiri, si no fueras nuestra carta de transporte te desintegraría. Bien, parece que esto es un game over, lo diría resignado. Los tres estudiantes dejaron escapar un suspiro de alivio. Shigaraki. Pero antes, hay que destruir el espíritu del número 1, matando a uno de sus estudiantes, lo diría con una sonrisa tétrica. Esa asustó a los chicos y en un segundo, Shigaraki apareció enfrente de ellos gracias a uno de los portales de Kurohiri y iba a tocar la cara de Tsuyu. Izuku. No lo harás, lo diría para atacar. El Nomu con rapidez se puso enfrente de Shigaraki, pero fue mandado a volar por el potente puñetazo de Izuku en su forma de Shokan, llevándose a Shigaraki con él. Impactaron en varios obstáculos y fueron incrustados en una pared, siendo Shigaraki quien se llevó la peor parte al estar detrás del Nomu. El sonido del impacto resonó en toda la USG, llamando la atención de tanto los estudiantes como a los villanos. Bakugou, siendo uno de los más cercanos al área de la destrucción, fue al lugar junto con Kirishima. Todoroki junto a Agakure, también estaban cerca y fueron a ver. Izuku estaba asombrado por el resultado de su golpe, estaba seguro de que usó el 21% de la fuerza de Shokan. Mineta tenía la quijada hasta el suelo, al ver tal demostración de fuerza sobrehumana de su presidente. Izuku saliendo del shock. Tsuyu-san, Mineta-kun, llévense a Aizawa-sensei con los demás, yo me encargo de esa abominación, lo diría serio viendo el camino de escombros que dejaron al salir volando. Mineta y Tsuyu asintieron. Fueron hacia donde estaba su sensei, que estaba incrédulo, ya que vio como Izuku mandó a volar a esa criatura de un solo golpe. Cuando Mineta y Tsuyu ya estaban cerca de Aizawa se dispusieron a cargarlo. Pero vieron con terror a la criatura acercarse malherida, con un Shigaraki con todos los huesos rotos encima de ya que no solo quedó incrustados en la pared, también fue aplastado por el Nomu. Más que se llevó la peor parte de impactar en varios obstáculos. Izuku iba acercándose y se detiene al escuchar la voz de su sensei. Aizawa. Midoriya, ¿qué estás pensando en hacer? Lo dice con dificultad, ese Nomu lo había dejado hecho mierda. Izuku. Sensei, usted está muy herido, los demás aún no sé si están bien, así que... Poniéndose al frente de dándole la espalda. Soy el presidente de la clase, mi deber es proteger a mis compañeros y eso incluye a mi sensei, por eso, lo derrotaré cueste lo que cueste, lo dice con una determinación inquebrantable. Aizawa estaba impresionado por la determinación de su estudiante. Solo le pudo decir que no se confíe, para al final ser llevado por Mineta y Tsuyu. Mineta tenía que admitir que Midoriya es realmente valiente y por eso ahora le tiene mucho respeto. Tsuyu estaba tan impresionada por la gran determinación de su compañero / presidente de la clase, sin que lo notara un pequeño sonrojo apareció en sus mejillas. El Nomu iba adolorido, tenía partes de su piel desprendidas. Izuku empezó a usar el Chakra Tricks y llamó a Shiba. Después giró otra vez el dial y lo presionó, saliendo otra vez la luz rosa y de ella salió Dana. Los dos villanos estaban confundidos, no sabían cómo ese chico con 4 brazos, acaba de hacer aparecer a una mujer igual que él y a una especie de velociraptor azul con senos. Las dos alien estaban al lado de Izuku, listas para seguir las instrucciones de su amado peliverde, ya que están al tanto de la situación. Izuku. Dana, necesito que vayas a todas las zonas de la USG, encuentra a mis compañeros y llévalos a la entrada, se lo dice a Dana con un tono amable y a la vez serio. Dana asiente con la cabeza y se va, dejando una estela azul a su paso. Izuku. Shiba, ¿puedes derrotar al resto de villanos que están en esta área? Le preguntó. Shiba. La pregunta ofende a Izuku, lo diría para tronar sus brazos e ir directo a pelear contra los villanos. Mente de Izuku. Qué bueno que el Chakra Tricks tiene esta función, lo pensaría para ponerse en guardia contra el Nomu. El Nomu había dejado a Shigaraki con Kurohiri. Shigaraki. GRRR maldito, Nomu mátalo, lo dice realmente enfadado. El Nomu fue a atacar a Izuku. Empezó un gran intercambio de golpes, aunque Izuku llevaba más ventaja.
En un descuido del Nomu, Izuku le agarró los brazos. Izuku. Se ve que no eres un humano, así que, lo dice para arrancarle los brazos al Nomu, para después empezar a golpearlo con estos mismos. Con los estudiantes. Ya todos estaban reunidos viendo la pelea. Bueno, excepto uno que era Bakugou, pues fácil, el no seguir las órdenes de una maldita extra como Dana. Ella como respuesta le dio una fuerte patada en los huevos, que lo dejó inconsciente del dolor. Kirishima fue testigo de eso. Se mantuvo callado y se cubrió sus partes con sus manos y luego se fue con la alien. Todos se encontraban en shock, al ver cómo el peliverde, en esa forma con 4 brazos, arranca con suma facilidad los brazos del Nomu para después apalizarlo con esos mismos brazos. Luego, dirigieron su vista en Shiba, que estaba masacrando a los villanos con suma facilidad. Actualmente los villanos huían de Shiba como alma que se lleva el diablo. Eso hizo que Aizawa tuviera un escalofrío, ya que conocía a una heroína con la misma actitud en combate. De vuelta con Izuku. Después de haberle propinado varios ataques al Nomu, le dio un fuerte gancho izquierdo con uno de sus brazos, sacando la cabeza del Nomu para después el peliverde la aplaste con sus 4 brazos, el Nomu terminó cayendo muerto ante Izuku. Los villanos estaban en shock y aterrados. Un estudiante acaba de derrotar, según ellos, el arma diseñada para matar a All Might. Shigaraki estaba furioso pero a la vez paralizado del miedo. Kurohiri. Joven Shigaraki, hay que irnos, el Nomu murió, lo diría Kurohiri creando un portal. Shigaraki. Vámonos de aquí, lo diría siendo cargado por Kurohiri, porque tenía los huesos de los pies hechos pija. Cuando se fueron, en la entrada había llegado All Might. All Might con una mirada seria. Todo está bien, porque no pudo terminar al ver una pila de villanos, con los huesos hechos polvo y los pocos que quedan, se habían rendido para no sufrir el mismo destino que los demás. Luego vio a Izuku llegando con sus compañeros, volviendo a su forma original. Izuku. All Might ya llegó, no se preocupe, ya todo terminó, lo diría muy aliviado de que esto había terminado. All Might. ¿Qué fue lo que pasó?, preguntaría en shock. Después de una explicación. All Might estaba asombrado, de que el peliverde haya hecho demasiado y que también derrotará con esa facilidad a lo que según le habían dicho, el arma que lo iba a matar. Después de un rato, Lida llegó con el resto de maestros de la UA. Ya estaban afuera de la USG. La policía había llegado y las ambulancias que habían llegado, se estaban llevando a Aizawa, 13 y todos los villanos que fueron masacrados por Shiba. Izuku estaba con sus compañeros que lo estaban elogiando y agradeciéndole de haberlos salvado. Izuku. Todos, tranquilos, no deben agradecerme, además Dana y Shiba también merecen el crédito, lo diría muy nervioso por tener a todos sus compañeros rodeándolo para después recuerden que Shiba derrotó a los villanos, y Dana los puso a salvo. Kaminari. Estás bromeando, ¿verdad? Derrotaste con facilidad a la criatura que masacró al sensei, lo diría el Pikachu defectuoso a su compañero de pelo verde. Tokoyami. Es cierto, además estamos agradecidos con la mujer de 4 brazos que invocaste, para que masacrara casi todos los villanos con facilidad, lo diría el batipollo con una pequeña sonrisa hacia su amigo. Uraraka. Nos tenías preocupados, al principio cuando vimos que ibas a enfrentar a esa cosa, pero al final la derrotaste con demasiada facilidad, lo diría las cachetes de Mochi con emoción y admiración, por su compañero de pelo verde. Y así siguieron hasta que el pecoso hace una pregunta. Izuku. Por cierto, ¿por qué Bakugou estaba inconsciente?, lo preguntaría con curiosidad. Esa pregunta hizo que los hombres tuvieran un escalofrío. Y a Kirishima un dolor fantasma en la entrepierna. Kirishima. La mujer de piel azul, le dio una fuerte patada en la entrepierna a Bakugou, dejándolo inconsciente del dolor, lo diría con cara de recuerdos de Vietnam. Izuku. Mi más sentido pésame por Bakugou, lo diría con una cara de lástima por escuchar lo que le había pasado a su ex mejor amigo. El resto de chicos asintieron y las chicas tuvieron una gota de sudor estilo anime. Mientras tanto en un bar. Se había abierto un portal que de él salió Shigaraki con Kurohiri. Shigaraki. Maldición, empezó a maldecir porque al final su plan falló humillantemente. En eso una pantalla se prende y solo está en morado. Kurohiri, ¿qué acaba de ocurrir en el ataque?, lo diría la voz del televisor. Kurohiri. Maestro, el plan falló, un estudiante con un killer de transformación y invocación derrotó a todos los villanos y al Nomu, lo acabó de manera rápida y sencilla, lo explicaba detalladamente el suceso. El sujeto que está en el televisor, estaba realmente sorprendido, de que el Nomu en el que se esforzó en crear, fuera derrotado fácilmente.
Shigaraki, espero que hayas aprendido de esta derrota y mejores en el futuro, lo diría muy serio el sujeto. Shigaraki. Sí, sensei, lo diría de rodillas por su maestro. Y por favor, investiga a ese estudiante que podría ser de utilidad la información que obtengamos de él. Shigaraki. De acuerdo maestro, lo diría acatando la orden de su sensei. De vuelta con el peliverde. Había vuelto a casa después de lo ocurrido en la USG. Su madre se había preocupado demasiado, lo revisó si no tenía heridas. El peliverde solo la calmó, diciéndole que está bien y que salió ileso. Logró calmar a su madre. Después Izuku se fue a su habitación y invocó a Dana y Shiba, ya que le habían dicho antes de volver al Jaquetrix, que las invocara al volver a casa. Hizo caso y las invocó. Izuku. Gracias por la ayuda de hoy, chicas, le agradeció a Dana y Shiba. Dana. No tienes que agradecer, estabas en peligro y nos invocaste, lo diría calmada. Shiba. Además, tomando con sus 4 brazos al pecoso, debíamos proteger a nuestra pareja, lo diría para que el pecoso se sonrojó mucho. Después pasó, lo que ustedes saben y la habitación del peliverde está insonorizada. Fin del capítulo.